Dios nos dio un libre albedrío. Eso. Dios nos ha dado un libre albedrío para tomar decisiones. Y cada decisión que tomamos en la vida tiene una consecuencia, y como seres humanos y como personas que hemos tomado decisiones, tenemos que asumir las consecuencias también. Actualmente estamos viviendo, yo creo que es el dilema médico más penoso de la historia de la humanidad. Okay. Actualmente, en aras de la ideología de género, se está permitiendo que se hagan tratamientos hormonales y también modificaciones, físicas, anatómicas, de niños menores de edad, niños de 5 o 6 años que están siendo sometidos a tratamientos con hormonas o que están siendo modificados físicamente a través de operaciones y cirugías para tratar de cambiar su sexo o su identidad sexual. Bienvenidos a otro episodio. Hoy ya estamos de regreso con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial. Él es Joel Ángeles. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, muy bien. Ya hace rato que habíamos visitado este podcast, gran equipo. Y bueno, ya extrañábamos estar por aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí con todo gusto para platicar. Gracias por estar aquí, Joel. Tenemos un tema súper importante. La verdad es que yo admiro tu trabajo, lo que haces como líder cristiano y que te has involucrado en la política en un pasado. Considero yo que tus puntos son puntuales, valga la redundancia, son claves para esta sociedad. Y pues hemos preparado un tema que la verdad que me gustaría que desarrollemos de una forma ética, de una forma que podamos nosotros ver varios puntos, pero sobre todo respetar y seguir defendiendo la fe cristiana como lo es. Entonces, tengo la primera pregunta, que es, ¿qué es la ideología de género? Claro, pues el tema que vamos a platicar es un tema que está muy en boga ahorita, no solo en redes sociales, sino también en lo que se transmite en muchos medios de comunicación, lo que vemos en películas, en todo lo que son producciones de cine o de podcast o cosas así. Estamos viendo mucho y escuchamos mucho acerca del término ideología de género. Así es. Ideología de género, que mucha gente lo apropia a cosas negativas y hay otra gente que lo apropia a cosas positivas. Sin embargo, podemos definir la ideología de género como todo este conjunto de doctrinas o ideas que buscan que las personas expresen su personalidad y su tendencia sexual sin importar lo que otras personas digan o comenten. No Esto puede abarcar desde cómo se considera una persona respecto a su propia sexualidad, hasta cómo es que la define su sociedad, su cultura o un gobierno. Cómo define esa persona desde el punto de vista sexual o de género. Sin importar su biología natural. Exactamente, lo que tiene esta nueva idea de la ideología de género es que busca omitir la parte de la biología que te asigna y que nos asigna a todos un sexo al nacer, hombre o mujer, en base a tus cromosomas, en base a tu ADN, en base a toda tu formación física, natural, biológica. Busca desintegrar eso del concepto y solamente apropiar términos de personalidad culturales que pueden generar lo que es un género. Es lo que se defiende es que la ideología de género propicia o propone que las personas puedan autodefinir su propio género y su tendencia sexual respecto a lo que ellas quieran, básicamente, sin tener una base natural o biológica. ¿Y esto es algo negativo o algo positivo para la sociedad? ¿Cómo ves tú esto? En cierto sentido es algo negativo respecto a cómo puede ser ocupada todo este movimiento de ideología de género para poder influir, o más bien dicho, manipular a las personas y sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes. Cuando tú le vendes a la idea a una persona de que puede ser lo que esa persona quiera y de que puede rechazar su propia naturaleza biológica, quién es como persona, eso va en contra de todo lo que es la autoestima personal. La ideología de género te vende que si tú no estás de acuerdo con tu cuerpo o con el sexo que tú tienes al nacer, tú puedes hacer lo que quieras para cambiarlo. Y cuando habla la ideología de género de que puedes hacer lo que sea, te estoy hablando de lo que sea. Claro. Incluso llegar a tomar tratamientos hormonales para cambiar
tu funcionamiento hormonal como mujer o como hombre. Claro. Puede llegar a buscar mutilaciones corporales, ¿no? Tratar de modificar tu anatomía humana de mujer o de hombre con tal de que tú puedas llegar o te vendan la idea de que puedes cambiar Claro. tu posición sexual, ¿no? Wow. Tu postura sexual. Increíble. Esto es una manera de pensar de cómo distorsionar esta sociedad y destruir la base de la sociedad, que es la familia. Sí, en sentido concreto es así, porque lo que está buscando ahora la ideología de género es que las personas dejen atrás esa base biológica Claro. y empiecen a buscar en ideas que no han sido nada comprobadas, tratar de satisfacer ese vacío que hay en su interior por no encontrar una identidad definida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el sexo y género que según la ideología de género que está promoviendo? Exactamente. El sexo se basa efectivamente en cómo es tu naturaleza biológica. Okay. Es un sexo que no te asignó nadie, sino que te asignó la naturaleza. Wow. Te asignó tus cromosomas. Claro. Una mujer tiene un cromosoma XX, un hombre tiene un cromosoma XY. Eso define a un ser masculino de un ser femenino en el ser humano. Entonces, la biología y la naturaleza crea en la especie humana dos sexos, el femenino y el masculino, basado en la biología. Cuando hablas del género y lo que defiende esta ideología es que el género se construye en base a ideas culturales. Okay. Que uno puede nacer siendo masculino, pero que la sociedad, la familia, la escuela o el entorno cultural va formando una identidad sexual en ti, un género que te asignan, por así decirlo, de manera obligatoria. Lo cual no concuerda porque es claro que tanto niños como niñas desde pequeños tienen tendencias acordes a su sexo, Claro. ¿no? Y cuando viene una disforia o algo que no está acorde a su sexo biológico, pues eso proviene de alguna otra parte, no viene de la parte biológica. ¿Cómo podemos ser los hijos de Dios o por lo menos la fe cristiana defender los derechos legales de la familia en contra de este nuevo sistema que yo digo no es nuevo, es algo que ha venido años trabajando moderadamente de cómo meter este nuevo sistema y para que nosotros no nos demos cuenta que está pasando? Claro. Y que aparentemente aparece que es lo más justo. Bueno, hablando en torno en lo que es el esquema de la familia, en la familia se deben hablar estos temas. La familia es el lugar indicado para poder platicar de sexo, poder platicar de sexualidad. Es el lugar apropiado en donde los padres pueden enseñar a sus hijos a cómo formar una identidad sexual fuerte, basada en valores, en principios, donde se puedan corregir ciertas cosas o ideas que de repente los jóvenes, los adolescentes están adquiriendo en otras áreas que no es la familia, Claro. en la escuela, en la calle, en los programas que ven, y de repente, por no tener esos espacios dentro de la familia para poder abrir esos temas, por tratar de encontrar una respuesta que les satisfaga, pues buscan en otras partes esa respuesta, ¿no? Y la ideología de género está encontrando muchísimos espacios allá afuera para influir en los jóvenes y en los adolescentes, y obviamente incluso en los niños. Entonces, mi recomendación sería, abran esos temas dentro de la familia. Platíquenlos entre padres e hijos. No tengan el miedo de platicar acerca de estos asuntos y de basar el consejo que le dan a sus hijos en base a principios y a valores. Sobre todo si son principios y valores cristianos, Claro. que son la verdad absoluta y que pueden bendecir la vida de los niños y de los adolescentes, ¿no? ¿Tú crees que hay una edad correcta para poder empezar a hablar de estos temas a tus hijos? Yo creo que desde que los niños empiezan a tener uso, razón, capacidad de poder expresarse y poder comunicarse de manera apropiada, no sé, 5 o 6 años, uno puede empezar a tocar temas, tal vez no de manera directa, temas acerca de sexualidad, pero sí que los afirmen respecto a su sexo biológico. Claro. Es decir, tratarlos de una manera apropiada, tratar de que el niño vaya creando una personalidad fuerte, bien cimentada en principios y en valores, y que al final, cuando ese niño pues tenga mayor capacidad como adolescente, como joven, tome buenas decisiones.
No solo en la parte sexual, sino en todas las áreas de su vida. Hay personas que, por ejemplo, no tuvieron una figura paterna. ¿Dónde crees tú que las personas pueden tener ese cambio? Por ejemplo, hay personas que quizás tuvieron una violación, Claro. niños. Entonces yo creo que eh, a mí se me ha hecho esa pregunta y en lo personal me he quedado, wow, ¿dónde y cómo? ¿Cómo hay que resolver eso? Y presiento yo que también ahí viene la influencia de que nos dicen, ok, ahí es donde entró eso y ahora va influenciando sobre las demás personas. Claro. Como que empieza en un punto y luego empieza a afectar la sociedad, que ahora ya no es la minoría, sino que hay un buen número que también Claro. está a favor de eso, lo ve como algo normal. Quizás unos 10 años atrás la sociedad lo ve como algo malo. Ahorita aparentemente los medios de comunicación han intentado de hacerlo ver como algo natural, algo que deberíamos de aceptar como persona e incluso en contra de nuestra fe y de nuestras convicciones. Partiendo de lo que comentabas al principio, necesitamos, comentaste al principio algo acerca de las personas que pasan por episodios Claro, que son episodios. duros, a lo Claro. mejor la falta de uno de los dos, ya sea de su papá o de su mamá, las personas que pasan por episodios de violaciones cuando algún abuso sexual, algún abuso psicológico, verbal, que pasaron en su niñez y que los marcó. Bueno, esos sin duda son situaciones que se han vuelto cada vez más comunes Claro. por el ritmo que llevan nuestras propias sociedades donde papá y mamá tienen que trabajar, donde los hijos están solos, que están al cuidado de personas que no son parte de su familia o a veces dentro de su propia familia sufren este tipo de abusos. Y es obvio que el faltante de los padres y el pasar por episodios de este tipo van a trastocar el área sexual de las personas, ¿no? Así Entonces es una batalla con la que si no se procesa bien, de la manera adecuada, que obviamente nosotros creemos es recibiendo la gracia del Espíritu Santo, el favor de Dios, una buena dirección, un buen cuidado espiritual, las personas Claro. pueden superar eso y evitar caer en una confusión, ¿no? Es lamentable cuando una persona, después de que ha pasado por un episodio de estos, busca el refugio en este tipo de ideologías y a final de cuentas nunca termina procesando ese dolor y solamente lo que le vende esta ideología es, bueno, tú sé lo que quieras, sé lo Claro. que quieras. Había un ejemplo que ponían en un podcast que escuché que decía, ahora las personas, cuando una persona que sufre de un tipo de problema, por ejemplo, la bulimia o la anorexia, Ok. cuando esta persona se ve en el espejo, regularmente esta persona, aunque sea muy delgada y esté muy por debajo de su peso normal, la persona se sigue viendo en el espejo como una persona obesa. Y eso hace que siga teniendo esta tendencia por la anorexia o por la bulimia, ¿no? Ok. Que es lastimarse a sí mismo. Y entonces es lo mismo que le diríamos a otra persona. Bueno, si no te aceptas como es tu identidad sexual biológica, pues tú sigue haciéndote daño, síguete haciéndote daño y no te aceptes como eres y pues sigue por donde vas. Es Claro. como si le dijeras a un anoréxico lo mismo, hey, pues si tú no te ves como te quieres ver en el espejo, pues sigue haciéndote daño. Es prácticamente lo mismo, Sigues teniendo una ¿no? idea en ti mismo que no es la verdad absoluta porque aunque aparentemente muchas personas te ven de una forma y tú te sigues viendo, bueno, me estoy viendo más gordo, Exacto, me estoy viendo. exacto. El otro punto que yo quería comentar también acerca de la segunda parte que comentabas es respecto a cómo nosotros también debemos, hay un principio en todo esto, debemos respetar la decisión de cada individuo, de cada persona. Ok, Las personas Dios nos dio un libre albedrío. eso. Dios nos ha dado un libre albedrío para tomar decisiones y cada decisión que tomamos en la vida tiene una consecuencia y como seres humanos y como personas que hemos tomado decisiones tenemos que asumir las consecuencias también. Entonces, esto no se trata de criticar o de señalar a las personas que han decidido tener alguna tendencia o identificarse en alguno de los segmentos que acumula la ideología de género. Claro. Se trata de que últimamente, a través de muchos medios de comunicación y a través incluso de los propios gobiernos, han tratado de que en general toda la sociedad asuma las posturas de los grupos que promueven la ideología de género como propias. Ok. Y si no las asumes, entonces estás mal o no Wow. estás en el lugar correcto.
Esa es la parte errónea. Esa es la parte con la que no podemos quedarnos callados o convivir. Claro. Nosotros respetamos a cada individuo las decisiones que ha tomado, pero lo que no respetamos o lo que no debemos aceptar es que se nos impongan estas ideologías como algo que tú tienes que creer de manera absoluta o de manera ciega. Nosotros tenemos una fe, tenemos valores y cada derecho que una persona ejerce debe quedarse en esa persona. No debo yo decir, es mi derecho y ahora por eso tú tienes que pensar como yo, hablar como yo, aceptar lo que yo pienso. Nadie, ni de nosotros para allá, ni de allá para acá. ¿Me entiendes? Wow. El asunto es identificar por qué está pasando todo esto a través de gobiernos, medios de comunicación, tanto dinero que están invirtiendo muchas organizaciones a nivel mundial para que esta ideología no sea algo de una decisión de una persona, sino sea una doctrina que se enseñe en escuelas públicas, en universidades y a través de muchos medios de comunicación. Entonces, eso ya no viene de manera orgánica, ya no es algo que alguien toma una decisión en su vida privada. Claro. Es algo que se quiere implantar como un modelo de educación y de creencia social de una manera que no es aceptable. ¿Cómo nosotros podemos seguir creyendo, bueno, seguir confiando en nuestra fe y por lo menos con toda esta ideología que nos pinta ahora, cómo podemos seguir siendo respetuosos con la ideología de género, Claro. o no con la ideología de género, sino con las personas que creen esa tendencia y nosotros cómo podemos defender nuestra fe también? Claro, en principio, hablemos de la comunidad de fe, hablemos de la iglesia. Claro. La iglesia no está para juzgar a las personas. La iglesia no está para colocarse en posturas políticas o ideológicas. La iglesia está hecha como un lugar para recibir a todos aquellos que están dañados o lastimados. La iglesia es una comunidad en donde cualquier persona que viene lastimada o dañada puede encontrar refugio en Dios. Okay. Entonces, Jesucristo mismo lo dijo. Yo vine a buscar a los perdidos, no a los que ya están salvados. Yo vengo a sanar a los enfermos, no a los que ya están sanos. No necesitan un médico. Claro. Lo mismo pasa con todo este tipo de personas. Nosotros no estamos para rechazar a nadie. Nosotros aceptamos a las personas como sean. Tu problema puede ser un tema de identidad sexual. Tu problema puede ser un vicio, alcoholismo, drogadicción. Tu problema puede ser falta de perdón. Tu problema puede ser soledad. No estamos como iglesia para juzgar qué tipo de problema podemos aceptar o no, o qué tipo de situación Dios puede sanar o no sanar. Eso lo decide Dios. Claro. Eso lo decide Dios. Nosotros como iglesia recibimos a las personas tal como vienen, tal como son, y el Espíritu Santo es el que hace la obra a través de su palabra, a través de un discipulado, a través de la cercanía en la misma adoración, en la misma alabanza. Él es el que hace la transformación en la vida de las personas, independientemente de cuál sea tu problema o cuál sea nuestro pecado. Cuando nos acercamos a Dios, Él clarifica las cosas. Wow. Para la confusión, y entonces nosotros podemos entender y entrar en un proceso en donde el Espíritu Santo nos empieza a sanar de confusiones como las que hablábamos, ¿no? Ahorita, Claro. Y de muchas cosas. Episodios que pasaron en nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, donde algo en nosotros se quebró. Claro. Puede ser la parte sexual, puede ser la parte emocional en otras áreas, Claro. Mi autoestima, cómo me considero yo, cómo me autoveo yo cuando me veo al espejo. Todo eso que está quebrado, el Espíritu Santo lo puede sanar. Dios lo puede sanar. Entonces, nuestra postura no es señalar a nadie, sino abrir la iglesia a todos aquellos que se quieren acercar a Jesús, independientemente de cuál sea el problema con el que estás batallando, la situación en la que estás. Entonces, eso quería dejarlo así como que un poquito claro, porque a veces se habla mucho de que los cristianos o las personas que creen en Dios, por así decirlo, son homofóbicos. Claro. O no están a favor del feminismo, de cosas así. Y realmente no es una postura que se tenga como iglesia. La postura de la iglesia es ayudar a todos, ¿no? Cada quien debe tomar sus decisiones y cada quien debe hacerse responsable de las decisiones que toma. Eso es algo muy puntual porque me resulta interesante. La ideología de género aparentemente también dice que está buscando los derechos, la igualdad de todo el ser humano. Pero ¿cómo ves ese punto tú en tu persona? El feminismo que también no busca eso, solo busca defender sus derechos. Claro. En principio, bueno, si tú ves la historia de la humanidad y de las sociedades,
muchas veces se ha intentado hacer de manera artificial la igualdad de las personas. La gente ha tratado de inventar sistemas económicos, sistemas de gobierno, sistemas de educación, donde todos seamos iguales. Pero los seres humanos no somos iguales. Cada uno de nosotros somos una pieza única, una pieza maestra que Dios diseñó con cosas diferentes. Nunca vas a encontrar la igualdad. Tan solo en este lugar donde estamos, en este set, que habemos 3 personas. Los 3 tenemos condiciones diferentes, características diferentes, virtudes diferentes, sueños diferentes, maneras de expresarnos muy diferentes. Claro. Cuando se busca la igualdad de manera artificial y como que a fuerzas, se limita la libertad. ¿Por qué? Porque ya no eres libre de expresarte a tu manera. Entonces, nunca debes de buscar la igualdad como un objetivo único. Se debe de buscar que la gente sea libre, tome sus propias decisiones y se encargue de esas decisiones también. O sea, asuma esas decisiones. No recuerdo exactamente cómo iba la pregunta. La pregunta es que nosotros tenemos, por lo menos tenemos ese libre albedrío de decidir, pero la igualdad de género lo define que, ok, estoy buscando el derecho para toda la sociedad. Exacto. De la misma forma. Pero, como te dije yo, aparentemente está buscando ese derecho, pero solo busca sus intereses. Entonces vuelvo a ese punto. Como son estrategias que no son orgánicas, que son muy artificiales y que se quieren imponer, a la hora que ellos buscan la igualdad, per se, por así decirlo, lo que hacen es obligarte a que tú no te expreses. Entonces, por querer hallar esa igualdad, todos a favor de la ideología de género, las personas que creen que no es algo positivo se tienen que callar. O no puedes decir, o no puedes expresarte porque te tachan como de discurso de odio, de homofobia, ¿sí me entiendes? Sí. Todo va negativo a las personas que simplemente piensan diferentes. Y aquí algo clave es el tema de poder cuidar siempre, 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 en donde te encuentres, la libertad de expresión de las personas. Las personas que creen en la ideología de género pueden creer en eso. Nadie está en contra de eso. Pero las personas que no creemos en los atributos que supuestamente tienen estas ideologías, también tenemos derecho a hablar. Y entonces, cuando se encuentran estas expresiones, cuando hay un diálogo abierto, respetuoso, y se pueden enfrentar los conceptos, entonces se llega a la verdad. Se llega a la verdad de realmente qué está pasando. Y últimamente, a través de muchos debates que se han venido dando, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en Europa, la gente se está dando cuenta que todas estas ideologías están evolucionando o se están transgiversando a cosas que se están volviendo muy dañinas, en especial en el tema de los niños. Actualmente estamos viviendo yo creo que es el dilema médico más penoso de la historia de la humanidad. Okay. Actualmente, en aras de la ideología de género, se está permitiendo que se hagan tratamientos hormonales y también modificaciones, físicas, anatómicas, de niños menores de edad, niños de 5 o 6 años que están siendo sometidos a tratamientos con hormonas o que están siendo modificados físicamente a través de operaciones y cirugías para tratar de cambiar su sexo o su identidad sexual. O sea, eso es terrible. Sí. Eso es terrible, que una persona que no ha desarrollado en plenitud su identidad sexual sea sometida a este tipo de cosas es maquiavélico, es malo, malo. No está bien. Claro. No está bien. Y como sociedad no podemos quedarnos callados. Ese es cuando la ideología de género está haciendo estas cosas, está desenvolviéndose ya en este tipo de casos, que tú puedes encontrar muchísimos ejemplos de esto que te estoy diciendo en internet, en los medios de comunicación, que no son tan populares porque no se les da tanto foco, pero de que están pasando. Estados como California, como Nueva York, están promoviendo todo este tipo de cosas. Y es tristísimo ver que en aras de implantar una ideología que a todas luces se está volviendo algo erróneo y algo dañino, están afectando a los más débiles y a los más inocentes de la sociedad, que son los niños, ¿no? Claro. Eso es terrible. Son los primeros puntos. No sé si te acuerdas lo que pasó en estas Olimpiadas, que me pareció un punto muy terrible, que en el deporte no se ha dado eso años anteriores, por lo menos los que yo he visto, pero en este tiempo creo que se está trayendo esa ola muy fuertemente y
Y a mí me resulta interesante tocar esos temas, hablar de esto, pero de esta forma como lo estamos haciendo, con bases seguros para hablar sobre este tema. ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre el feminismo y cómo podemos desmentir? Claro, antes que eso tocabas el tema de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Es la manera, yo creo que nunca habíamos visto una inauguración de un evento tan importante a nivel mundial que estuviera tan infiltrado con esta ideología de género, que quisiera venderlo como algo positivo, pero que al final lo tuvieron que bajar de internet. Si tú vas y buscas en YouTube la inauguración completa, el show completo que se presentó, no lo vas a encontrar. No. Porque era tan grotesco, tan ofensivo, tan hecho de mala manera que se tuvo que bajar, presentando personas, obviamente haciendo bailes eróticos, sexuales. Había por ahí una mofa acerca de la última cena de Jesucristo, pues pintándola ahí como algo chistoso, con personas de un sexo diferente vestido de mujeres o vestidos de hombre. Fue algo terrible. Se tuvo que bajar. Y sabes, al final de cuentas, creo que hay una mayoría silenciosa que no está de acuerdo con esto. Creo que cuando tú te das cuenta, las élites que manejan los gobiernos y los medios de comunicación quieren implantar esto porque detrás de esto hay mucho dinero invertido. Y tal vez podamos tocar esto un poquito más adelante, pero es enorme la cantidad de millones de dólares que se invierten en Estados Unidos, en Latinoamérica, por parte de organizaciones internacionales que buscan fomentar estas ideologías y que llegan a tocar a los jueces, a las supremas cortes de justicia en nuestros países, que buscan promover programas pro aborto, pro ideología de género, a través del dinero. Claro. Pero realmente la gran mayoría de las personas están en contra de este tipo de situaciones. Lo que sucede es que muchas veces o nos quedamos callados para no entrar en un debate, no vernos como que la persona que está enojada o que está molesta por esto, o que simplemente pues decimos, bueno, no es algo que me incumba, pero al final de cuentas nos incumbe a todos, porque cuando ya está afectando a los niños y cuando ya está afectando tu libertad de pensar como tú quieres y quieren hacerte pensar como ellos sugieren que es la buena manera de pensar, es ahí donde ya nos afecta a todos. Claro. Y yendo un poquito a la pregunta, que era, ¿me la puedes repetir, por favor? ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre el feminismo y cómo podemos desmentir? Claro. Bueno, la otra parte dentro de la ideología de género tendría que ver con el feminismo, absolutamente. Claro. Hablando un poquito de feminismo, tenemos una primera ola que se dio en las primeras décadas del siglo XX. Estás hablando de 1910, 20, 30. Todas esas primeras décadas hablaban y dieron muchos beneficios a las mujeres, que son completamente buenos. Okay. El derecho a votar se dio en muchas partes de Latinoamérica. Las mujeres no podían votar, ejercer su derecho político a votar. El derecho a trabajar, por ejemplo, a entrar a una universidad a estudiar. Todo este tipo de libertades que eran muy positivas, muy buenas y que hacían muy bien a la mujer, era positivo. Claro. Pero a partir de los años 70s, 80s, se empezó a degenerar la visión del feminismo. Y hay una autora que es la principal, que es, podemos decir, la referente respecto a esta nueva ola del feminismo, es Simone de Beauvoir, que ella crea una obra o sus estudios, sus formas de pensamiento, hablan de un feminismo en donde ella habla de que para ser mujer no se nace mujer, se llega a ser mujer. Entonces, con esto ella separa completamente lo que estamos hablando desde un principio, el sexo biológico del género. Y entonces esto se empieza a transgiversar y vienen ahora nuevos movimientos donde se habla no solo de la igualdad de la mujer, sino la superioridad de un género, en este caso el femenino, sobre el masculino. Y donde se acusa a los hombres o a las personas de género masculino de ser los causantes de todos los problemas de las mujeres y que este mundo sería mucho mejor si se eliminara a la mitad masculina del planeta y si solo pudiera gobernar o vivir en este planeta la parte femenina. Entonces, esa es una visión degenerada del feminismo que no tiene nada que ver con el primer feminismo bueno que buscaba la igualdad de las mujeres con los hombres, sino que ahora no solamente busca dañar al hombre, sino que ya en los últimos años este feminismo está dañando a las propias mujeres. Cuando tú les preguntas a todos estos, porque regularmente todas estas personas que están a favor de la ideología de género y del feminismo de la última ola,
Claro. vienen metidos en la misma bolsa. Entonces caen en contradicciones. Si tú le preguntas a una feminista hoy qué es una mujer, no te lo vas a saber responder. Porque si ella responde que es una mujer, seguramente va a decir, bueno, es un ser humano, es un ser humano adulto que nació, que tiene cromosomas X y Y, perdón, doble X. Y que tiene un aparato reproductor femenino, que tiene una matriz, que tiene glándulas específicamente la mujer. Así defines a una mujer. Pero si ellos la definieran de la manera biológica, se caería completamente todo lo que es la ideología de género. Porque la ideología de género dice que cualquiera puede ser una mujer, no importando el sexo con el que nació o las características físicas. Y esto ha pasado y ha afectado en ciertas ocasiones. Hay desde situaciones muy, muy serias hasta situaciones que dan risa. Por ejemplo, se dio en Argentina, donde estas leyes de la ideología de género avanzaron muchísimo en los últimos 20, 30 años, que muchos personas en la cárcel, hombres que estaban encarcelados, aprovechándose de este tipo de leyes, se autodefinieron como mujeres durante el transcurso de la pena del pago de su pena o de su sentencia. Entonces, como la ley decía que si tú te asumías como mujer, pues tenías que ser tratado como una mujer, fueron cambiados a celdas o a reclusorios de mujeres, argumentando que ellos se autoasumían como mujeres. Bueno, todos sabemos lo que iba a pasar. Terminaron embarazando a compañeras en los otros reclusorios, violando y abusando sexualmente de las compañeras en otros casos, porque estas leyes se basan en una intención de querer hacer creer a las personas que pueden ser lo que ellas quieran ser. Y no es así. Hay una realidad biológica, hay una realidad natural en la que todo encuentra orden y en la que todo encuentra un sentido. La única igualdad que puede existir entre las personas es aquella que tienes tú frente a la ley. ¿A qué me refiero con esto? La ley o las leyes en un país deben aplicar para todos por igual. No importa tu sexo, no importa tu religión, no importa tu raza, no importa tu creencia. Debe aplicar. Es la única igualdad que puedes encontrar, la igualdad ante la ley. Pero de ahí en fuera no vas a encontrar ninguna otra igualdad. Ni económica, ni intelectual, ni cultural. Siempre la raza humana, el ser humano va a tender a ser diverso. A tener diversas maneras de pensar, de expresarse y todo esto. Y en eso la ideología de género falla. Quiere hacernos pensar a todos de la misma manera, cuando no va a ser así. ¿Cómo nosotros seguimos defendiendo nuestros derechos contra la ideología de género? ¿Cuál es el núcleo de la sociedad para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros seguir definiendo y sosteniendo el núcleo familiar en este tiempo? Claro, yo creo que es un tema a veces de estadísticas. Quisiéramos saber, está la parte donde uno dice, oye, qué padre la familia, qué bonito. Pero si te vas a los números fríos, te das cuenta que las familias funcionales son las que crean más éxito para las personas, en donde las personas más salen adelante y donde más pueden alcanzar sus metas, sus sueños, las cosas que se han propuesto. Donde hay un lugar, una familia disfuncional, donde falta el papá, mucho más el papá que la mamá, hay tremendos vacíos en las personas que están en esa familia y crecen con muchísimos problemas. Eso es por pura estadística, por pura estadística. En Estados Unidos, las familias que más presentan este caso son las familias, lamentablemente, de la comunidad afroamericana. Y vemos, una vez que tú te das cuenta que estas familias crecen sin una figura paterna fuerte, presente en la familia, tú vete a las estadísticas de cómo crecen los adolescentes y los jóvenes en ese tipo de familias y es terrible. O sea, están metidos representan el mayor porcentaje en tema de drogas, de delincuencia, de abandono de escuela, todo este tipo de situaciones. Obviamente, una familia que no está conformada por papá, mamá e hijos puede salir adelante. No se dice que no. Yo he visto y conocemos todos aquí muchísimos casos de familias donde una mamá sacó adelante a sus hijos o un papá sacó adelante a sus hijos. Pero casi siempre esa familia estuvo agarrada de la mano de Dios. Y es ahí donde volvemos a lo mismo. Dios está ahí para bendecir a las personas que tienen un faltante, para suplir ese faltante, para cubrir esa cosa que falta, esa persona que falta. No hay mejor padre que Dios. No hay mejor padre que Dios.
Y para cualquier faltante que tenga el ser humano, Dios está ahí para poder suplirlo, poder complementarlo y poder sacarnos de cualquier situación complicada o difícil que estemos atravesando. ¿Por qué crees que la ideología de género tradicional, que el rol del género tradicional son importantes para una familia funcional en la sociedad? Son muy importantes porque cuando una mamá está presente, no solamente con las mujeres, las hijas mujeres, sino con los hijos hombres, crea una parte de nuestra identidad fundamental, crea una parte de la sensibilidad, la parte del autocuidado, la parte del escuchar. Y cuando un papá está presente también con las hijas y con los hijos, crea mucha seguridad, crea una parte que no pueden crear ni uno ni el otro en los hijos. Entonces, cuando están los dos papás trabajando en unidad, cuidando a los hijos, formándolos, dándoles tiempo, crea en nosotros mucha seguridad en nuestra identidad, en quiénes somos, en cómo nos vemos hacia el futuro, cómo nos autopercibimos y con qué autoestima crecemos, ¿no? Entonces es fundamental que esos roles, el de papá y mamá, sigan influyendo en los hijos y en las nuevas generaciones. Wow, me parece muy puntual. ¿Qué aspectos del feminismo consideras que son probablemente muy perjuiciosas en este tiempo? Lamentablemente, creo que el que más ha causado daño respecto al nuevo feminismo, el feminismo de los últimos 20 años, 15 años, es que han separado al hombre de la mujer y a la mujer del hombre. En base a este tipo de ideologías que no tienen sentido, las mujeres y los hombres se han ido como que más a los extremos Sí. y hemos dejado de perder la riqueza de trabajar juntos. No digo que a todos nos pase lo mismo, ¿no? Pero como sociedad, cuando cada quien toma su esquina, perdemos la riqueza de trabajar juntos y la complementación que hay entre hombres y mujeres. Y cuando nos alejamos a los extremos como sociedad, mujeres por una esquina, hombres por otra esquina, mujeres que argumentan que los hombres somos lo peor y hombres que argumentan que las mujeres no saben dónde están. Todos estos rollos que nos enfrentan hacen que perdamos como sociedad, que perdamos esa cercanía entre mujeres y hombres. Y al final de cuentas se pierde una identidad. Claro. Se pierde una identidad porque los espacios que habían venido ganando las mujeres y que aún restan en algunos países y algunos esquemas por ganar, se pierde porque no hay cooperación. Wow. No hay cooperación. Creo que ese ha sido el gran daño que ha hecho el feminismo de los últimos años a nuestra sociedad. Hábleme un poco sobre el aborto. ¿Qué opinas sobre este sistema que también trae el feminismo, el aborto de los niños o incluso del feto? Claro, es lamentable. En los últimos años, el tema del aborto pasó de ser un tema que se defendía por problemas. Al principio, cuando se introdujo la tendencia del aborto en países en Europa y aquí en Estados Unidos, se introdujo por la parte del cuidado médico hacia las mujeres. Que porque había situaciones en donde una mujer podía tener un riesgo durante su embarazo de perder la vida, o el niño podía venir con algún tipo de malformación, o el bebé era resultado de un tipo de violencia sexual sobre la mujer. Esos eran los casos al principio, a los 70s, 80s. Ahora te das cuenta que el tema no es salvar ese tipo de casos. El tema es hacerlo deliberadamente. Cuando quieras, cómo quieras, en donde quieras, a la etapa que tú quieras. Y entonces se perdió ese sentido de darle el valor a la vida. No hay mayor derecho en el ser humano, en la especie humana, que el valor de la vida. El derecho a la vida. De ahí parte todo. Si las cosas no defienden la vida, si los derechos no defienden la vida, se pierde todo el esquema. Claro. Porque como especie nosotros debemos defender ese derecho. Y cuando se da la concepción, biológicamente hablando, no hablando religiosamente ni el tema espiritual o filosófico, estoy hablando del tema biológico, científico. Cuando se da una concepción entre un esperma y un óvulo, se crea un nuevo ser, un ser humano en potencia, con un ADN único, con una genética única, con una formación única, que ya está iniciando en marcha el camino de la vida. Es una persona ya individual. Entonces, ahora se vende el aborto como algo que viene a ser un derecho de la mamá,
pero no se habla de la persona que se está muriendo o de la persona que está perdiendo ese potencial de vida, que es en este caso un bebé, ¿no? Un bebé nuevo. Claro. Y si tú te das cuenta, se ha ido cambiando mucho el lenguaje respecto al aborto. Claro. Obviamente, nuestra generación conoce esto porque es un aborto, que es un aborto, es algo que se pierde. Ujú. Ahora vas a escuchar nuevas maneras de hablar acerca de eso, como la interrupción del embarazo. Se habla en lugar de aborto, interrupción del embarazo. Wow. Hablan de interrupción como si esto se pudiera retomar, ¿no? Cuando hablas de una interrupción es como que vas en una línea, interrumpes y lo retomas. Pero no, el aborto no se retoma. Cuando se practica un aborto no hay vuelta para atrás. La vida se perdió. Entonces han ido buscando cambiar el lenguaje para hacer esto un poquito más atractivo y menos doloso en la vida de las personas y en la sociedad. Y a la hora que lo presentan a la gente, pues mucha gente ha ido creyendo que esto es una solución o algún beneficio para las mujeres, cuando ninguna mujer debería pasar por un tema tan doloroso de perder a su propio hijo o tener que tomar esa decisión de perderlo, ¿no? Wow, me parece interesante. ¿Cómo deberíamos de defender la vida nosotros en este tiempo, la sociedad? Claro, nosotros implica mucho en los últimos tiempos, no importando si estás en Estados Unidos o en Latinoamérica, importa mucho escuchar tu voz y esto tiene que ver también con la participación política que tenemos como ciudadanos de cualquier país. Tienes que expresar tu voto, tienes que hacerlo con diligencia. En algunas ocasiones se pensaba que, bueno, no tiene mucho sentido votar o no tiene nada que ver, pero en los últimos años tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver hacerte este tipo de preguntas. ¿Es la persona por la que estoy votando una persona con la que identifico mis principios, mis valores? ¿Es una persona que va a poner en práctica políticas en este país para bendecir a las personas o para perjudicar a las personas? ¿Es una persona que va a poner en práctica cosas como esta, como la ideología de género, o es una persona pro aborto que no defiende la vida, o es una persona que tiene el derecho a la vida como una de sus principales propuestas? Creo que una de las maneras que podemos defender es ir a emitir nuestro voto, emitir un voto a favor de las personas que realmente defienden las políticas de la vida, las políticas de la familia, las políticas de la seguridad y de la paz en las sociedades, ¿no? La ideología de género trae confusión, el aborto trae muerte, esa es la realidad, esa es la realidad. Y las ciudades y los países que han venido aplicando estas políticas ya por 30, 40 años están en plena decadencia. Wow. Están en plena decadencia. Tú puedes ver ejemplos aquí en Estados Unidos de políticas en ciudades en California, en ciudades en Pensilvania, donde la gente que se envolvió en todas estas políticas progresistas de ideología de género, de aborto, de feminismo de última ola, están prácticamente en decadencia, las ciudades. Mucha gente está saliendo de ellas, está buscando otros lugares más conservadores para vivir, que realmente los lugares conservadores son lugares donde siempre hay más seguridad, donde hay libertad de expresión, donde la gente puede emprender negocios, donde puede salir adelante. ¿Cómo deberíamos defender nosotros la vida como la fe cristiana? Claro, en principio tener muy claro que ir en contra de las políticas o de las ideas que promueven el aborto no está mal. O sea, a veces como que de repente decimos, ¿será que yo estoy mal? Toda la gente pareciera, por lo que nos dicen los medios, que está a favor de ese tipo de cosas, pero no es así. No es así. Como se los dije hace rato, muchas personas, yo creo que es una mayoría silenciosa, está en contra de ese tipo de cosas, pero no lo dice. Entonces, la primera situación es expresar con mucho respeto a las personas que piensen diferente de nosotros, pero expresar abiertamente que eres una persona que está a favor de la vida. Claro. Que está a favor de que la vida se respete desde su más básica expresión, que es en la concepción de un ser humano nuevo, y que se respete esa vida durante todo el tiempo, en la gestación y en la vida que va a venir después con un ser humano. Decirlo sin trabas, no importa. Claro. A veces uno se siente como, ¿será que estoy diciendo algo un poquito serio? No, estás diciendo lo que piensas. Estás diciendo lo que piensas, y debo decirte que defender la vida es defender lo correcto. Es defender lo correcto. Definitivamente. Y así en general con algunas otras ideas. Okay. De repente creemos que como la tendencia en redes sociales o la tendencia en medios es ir por un lado, creemos que expresar una idea que pudiera ir en contra de esto como que nos hace no estar en la jugada o sentirnos un poquito menos, y no es así. Actualmente
en el entorno en que vivimos, sobre todo aquí en Estados Unidos, está habiendo mucha esperanza respecto a los jóvenes, generación Z, que se está empezando a apartar de esta ideología de género y de este progresismo. Okay. Las últimas encuestas, las últimas tendencias muestran que los más jóvenes de nuestra sociedad están cansados ya de la manera en la que nos han querido imponer todas estas ideas a través de películas, series, están ya cansados de eso. Y se va a ver en el próximo proceso social que está pasando aquí en los Estados Unidos, que es la elección del presidente. Mucha gente está votando específicamente en contra de estas políticas, en contra de esta visión de querer imponer este tipo de ideas a alguien a la fuerza. Muchas de las personas que viven en Estados Unidos no están de acuerdo con eso y eso se va a expresar no sé cuándo vaya a salir el episodio, pero podemos compararlo después y eso se va a notar. Eso se va a notar. Actualmente en Estados Unidos, uno de los principales temas en la campaña política que se está llevando para la presidencia de este país es el tema del aborto, precisamente. Es el tema del aborto. Y hay un partido, una candidata que lo defiende abiertamente y es una de sus banderas principales de campaña. Y por otro lado tenemos gente que respeta la vida y que, si bien sabe que hay posibles situaciones en las que pudiera darse esa situación, en general son gente que está a favor de la vida. Entonces, son ese tipo de ideas que nos hacen ver un poquito de, hey, realmente no estaba del lado incorrecto. Al parecer hay una mayoría que piensa como yo, que piensa que eliminar a un bebé antes de nacer está mal, que piensa que el que te hagan pensar que un señor se puede definir como gato y que tú le tengas que decir gato a la de la fuerza es correcto. No, pues no es muy correcto. Entonces, hay una mayoría silenciosa que se está empezando a expresar mucho. Claro. ¿Quieres agregar algo más a nuestro público? Los felicito por tocar este tipo de temas. Son temas muy interesantes. Mucha gente está parando el oído para escuchar este tipo de pláticas. Espero haya sido buena para los que nos están viendo a través de YouTube o de las redes sociales. Espero que haya sido algo que abone algo positivo. Y nada, pues esperamos seguir hablando de estos temas interesantes con ustedes. Son muy interesantes, que nos ayuda a la sociedad y que al final del día es necesario para nosotros aprender sobre estos conceptos, porque puede que el medio nos vende de una forma muy atractiva, pero la verdad no es. Entonces, la verdad es que no me resultó muy útil en mi vida personal y creo que fue bueno la plática. Sí, y nunca duden de si tú eres una persona con principios, eres una persona que cree en Dios, que está cercana a Dios, nunca dudes de expresar tu manera de pensar frente a las personas. Mientras lo hagas con respeto, mientras lo hagas sin ofender a nadie, expresa lo que piensas y expresa tus valores, tus principios, porque eso es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Definitivamente. Buenísimo. Claro que sí, Joel. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Claro que sí. Esperamos verte en otro episodio más, hablando sobre otros temas que también son productivos. Así que nos vemos next level. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Bye.